Yo, Carl Jung, he explorado los laberintos más oscuros de la psique humana, he descifrado símbolos ancestrales y he dialogado con arquetipos milenarios, pero nada, absolutamente nada, me ha dejado tan perplejo como esa extraña especie llamada Millennials y Generación Z atrapados en trabajos que odian. Aquí estáis vosotros, con más información que toda la biblioteca de Alejandría en vuestros bolsillos, conectados al mundo entero, y sin embargo, ¿por qué seguís despertándoos cada lunes como si fuera una sentencia de muerte? ¿Por qué esa sensación de estar viviendo la vida de otra persona? Hoy revelaré el secreto más incómodo de la psique moderna, ese miedo invisible que os mantiene prisioneros de una existencia que ni siquiera elegisteis conscientemente. Pero antes de que yo, Carl Jung, me sumerja en este análisis que va a remover estructuras profundas de vuestra mente, necesito haceros una petición especial. Si vosotros realmente queréis entender por qué estáis estancados en la vida, si queréis descubrir la salida genial que mi colega Nietzsche y yo dejamos para este dilema moderno, entonces comprometeos conmigo ahora, acompañad este vídeo hasta el final. Porque la revelación más poderosa, la jugada maestra que va a cambiar vuestra perspectiva sobre el cambio para siempre, está esperando en los últimos minutos. Es literalmente imposible aplicar la solución sin entender toda la estructura del problema. Así que haced clic en esa campanita, porque vais a querer ser notificados cuando yo traiga más diagnósticos certeros sobre los dilemas de la mente moderna. ¿Listos para la terapia grupal más honesta de vuestras vidas? Permitidme presentaros al verdadero villano de esta historia, la sombra. No hablo de esa cosa que os sigue cuando hay sol, aunque, pensándolo bien, es bastante similar. La sombra es todo lo que vosotros habéis rechazado de vosotros mismos, todo lo que consideráis inaceptable, según los estándares de mamá, papá, la sociedad, o esa voz interior que suena sospechosamente como vuestro primer jefe tóxico. ¿Recordáis cuando teníais 5 años y queríais ser astronautas, artistas o domadores de leones? ¿Qué pasó con esos sueños? Los mandasteis directo a la sombra junto con la etiqueta, infantil, poco realista, irresponsable. Ahora, cada vez que pensáis en cambiar de carrera, esa sombra susurra, ¿quién te crees que eres? ¿Una persona especial? Quédate donde estás, que ahí al menos sobrevives. La sombra no es malvada por naturaleza, es una parte de vosotros que cree que os está protegiendo. Pero como todo guardián sobreprotector, a veces la cura es peor que la enfermedad. Pero esperad, porque la cosa se pone más interesante. Si la sombra es lo que ocultáis, la persona es lo que mostráis al mundo, y dejadme deciros que es una actuación digna de un Oscar. La persona es esa versión socialmente aceptable de vosotros mismos, el empleado responsable, el hijo obediente, el ciudadano ejemplar que paga impuestos y no causa problemas. Es como un filtro de Instagram, pero para toda vuestra personalidad. El problema es que habéis usado tanto esa máscara que ya no recordáis cómo es vuestro rostro real. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué os sentís tan agotados al final del día, incluso cuando no habéis hecho nada físicamente demandante? Es porque mantener una persona que no es auténticamente vuestra es como cargar una mochila de 50 kilos todo el día, claro que termináis exhaustos. Y cuando alguien sugiere que cambiéis de vida, la persona entra en pánico, pero ¿qué dirán los demás? ¿Qué dirá mi LinkedIn? Mi madre me va a matar. La persona no quiere evolucionar porque eso significaría admitir que todo este tiempo habéis estado interpretando un papel. Pero esperad, porque la cosa se pone más interesante. Ahora imaginad esto, es lunes por la mañana, 7:30 de la mañana. Nuestro protagonista, llamémosle, persona media, se levanta de su cama como un muerto viviente, se ducha pensando en las 47 reuniones que no aportan valor a nada, se viste con ropa que odia para impresionar a gente que no le importa, y conduce hacia un trabajo que drena su alma más rápido que un agujero negro. Durante el trayecto, escucha un podcast sobre encontrar tu propósito mientras está literalmente huyendo del suyo.
La ironía es tan densa que podría cortarse con cuchillo. En el trabajo, fingirá que le emocionan los nuevos KPIs mientras su sombra grita desde el sótano de su psique, esto es una pérdida de tiempo. Podrías estar creando algo hermoso. Pero su persona responde rápidamente, SHHHH, tenemos una hipoteca que pagar y una reputación que mantener. Y así, día tras día, persona media participa en este teatro absurdo donde todos actúan como si esto fuera normal, como si no hubiera alternativas, como si cambiar fuera un lujo que solo pueden permitirse los privilegiados o los irresponsables. Pero aquí es donde mi querido colega Friedrich Nietzsche entraría al chat con su bigote filosófico y su energía de «ya basta de tonterías». Nietzsche diría, ¿sabéis cuál es vuestro problema? Que os habéis convertido en lo que yo llamo, el último hombre, seres que buscan comodidad por encima de todo, que evitan el riesgo, que prefieren la mediocridad segura a la excelencia incierta. Nietzsche no andaría con rodeos, habéis creado vuestras propias cadenas y ahora os quejáis de no poder volar. ¿Queréis cambiar de vida? Entonces convertíos en quien realmente sois, no en quien creéis que deberíais ser. Él llamaría a esto, el proceso de convertirse en un Übermensch, no un superhombre como malinterpretaron los fascistas, sino alguien que tiene el coraje de crear sus propios valores en lugar de adoptar los de otros. Nietzsche os miraría directamente a los ojos y os preguntaría, si tuvierais que vivir esta exacta misma vida una y otra vez por toda la eternidad, ¿diríais que sí? ¿O saldríais corriendo? Esa, mis queridos pacientes del diván digital, es la pregunta que cambia todo. Ahora llegamos al corazón del asunto, lo que yo llamo el proceso de individuación. No es un término pijo para impresionar en fiestas, es literalmente el GPS de vuestra alma hacia quien realmente sois. La individuación es el proceso de integrar todas las partes de vosotros, la sombra que escondisteis, la persona que proyectáis, y ese self auténtico que está esperando en el centro de todo este caos psicológico. Es como armar un rompecabezas donde vosotros sois tanto las piezas como la imagen final. ¿Por qué es tan difícil? Porque requiere que hagáis las paces con todas las partes de vosotros que habéis rechazado. Significa aceptar que sí, tal vez fuisteis irresponsables al soñar con ser artistas, pero también aceptar que fuisteis inteligentes al buscar seguridad económica. No se trata de elegir entre extremos, sino de encontrar una síntesis creativa. La individuación no es un destino, es un proceso continuo de convertirse en la versión más completa y auténtica de vosotros mismos. Y sí, da miedo, porque significa dejar de ser quien creéis que deberíais ser para convertiros en quien realmente sois. Permitidme presentaros a los verdaderos villanos de esta historia, los arquetipos del miedo que viven en vuestro inconsciente colectivo como programas de software obsoleto. Primero tenemos al niño herido, que recuerda cada vez que os ridiculizaron por soñar en grande. Luego está el padre crítico interno, que suena exactamente como esa tía que siempre pregunta cuándo vais a sentar la cabeza. También está el saboteador, que es experto en encontrar 47 razones por las cuales cualquier cambio es una idea terrible justo cuando estáis a punto de dar el salto. Y mi favorito personal, el perfeccionista paralizado, que cree que necesitáis tener todo perfectamente planeado antes de moveros. Noticias de última hora, la vida no es un PowerPoint, amigos. Estos arquetipos no son malvados, son como esos amigos sobreprotectores que os dicen que no salgáis de casa porque está peligroso ahí fuera. El problema es que habéis estado escuchando tanto tiempo sus consejos que ahora vivís en una burbuja de comodidad que se ha convertido en una prisión de cristal. Hermosa desde fuera, sofocante desde dentro. Vamos a ponernos serios por un momento. Lo que vosotros llamáis crisis del cuarto de vida o estar estancado, yo lo diagnostico como una neurosis colectiva de proporciones épicas. Habéis crecido en una época donde os dijeron que podíais ser lo que quisierais, pero también que teníais que ser exitosos, estables, productivos y felices las 24 horas del día.
Es como pediros que seáis a la vez un Ferrari y un Toyota Corolla, rápidos y seguros, emocionantes y prácticos. Esta contradicción imposible ha creado lo que llamo la parálisis de las opciones infinitas. Tenéis más oportunidades que cualquier generación en la historia, pero también más ansiedad sobre elegir mal. Cada decisión se siente como cerrar 1000 puertas. Cada cambio implica decepcionar a alguien, si no a otros, al menos a esa versión de vosotros que creíais que ibais a ser. ¿El resultado? Una generación brillante, educada y conectada que está completamente aterrorizada de vivir. Es tragicómico, realmente. Como ver a un león enjaulado que ha olvidado que puede romper los barrotes. Y aquí viene mi diagnóstico favorito, el síndrome del impostor, ese fiel compañero que os acompaña a todas partes como un perro pesimista. ¿Quién soy yo para cambiar de carrera? ¿Quién soy yo para pedir ese aumento? ¿Quién soy yo para soñar en grande? Es fascinante cómo os habéis convertido en fiscales de vuestros propios sueños. Pero aquí está el giro argumental que os va a volar la cabeza. El síndrome del impostor es, paradójicamente, una señal de que estáis creciendo. Solo sentís que sois impostores cuando estáis saliendo de vuestra zona de acomodación, esa estancación tóxica donde os acostumbrasteis a vivir en piloto automático. Las personas que nunca sienten esto son las que nunca intentan nada nuevo, y creedme, esas personas tienen problemas mucho más serios. El impostor interior no es evidencia de que no sois capaces, es evidencia de que vuestra psique se está expandiendo hacia territorios desconocidos. Es como el dolor muscular después del gimnasio, incómodo, pero señal de crecimiento. La diferencia es que en lugar de celebrar este síntoma de evolución, lo habéis convertido en una razón para quedaros inmóviles. Es como rechazar un ascenso porque el uniforme nuevo os queda un poco grande. Y no podemos olvidar esa joya moderna llamada gratitud tóxica, esa voz que os dice, deberías estar agradecido por lo que tienes, hay gente que está peor. Es como si la gratitud se hubiera convertido en una forma elegante de autosabotaje. Claro que podéis estar agradecidos y querer más de la vida al mismo tiempo. No son conceptos mutuamente excluyentes, por el amor de los arquetipos. Es como decir, no puedes querer un piso mejor porque hay gente sin hogar. La gratitud real no es conformidad disfrazada, es reconocer lo bueno que tenéis mientras seguís creciendo hacia lo que podéis llegar a ser. Pero habéis convertido la gratitud en una camisa de fuerza emocional. ¿Cómo voy a dejar este trabajo si debería estar agradecido de tenerlo? Esta mentalidad os mantiene atrapados en una mediocridad bendecida. Es la prisión más sutil de todas, una con barrotes hechos de deberías estar contento con esto. Vosotros habéis creado una zona de acomodación disfrazada de gratitud, donde la estancación se volvió virtud y la ambición pecado. Nietzsche os miraría y diría, la gratitud sin aspiración es solo resignación con maquillaje. Muy bien, basta de diagnósticos. Hora de la medicina. El antídoto a este miedo paralizante no es eliminar el miedo, eso es imposible, y francamente, estúpido. El miedo es información valiosa disfrazada de sensación desagradable. El antídoto es lo que llamo integración y acción consciente. Primero, reconoced a todos estos personajes internos que hemos estado discutiendo, la sombra, la persona, el niño herido, el saboteador. Daos cuenta de que son partes de vosotros, no vosotros completos. Es como reconocer que sois los directores de vuestra propia orquesta interna, no solo uno de los músicos. Segundo, empezad con cambios pequeños pero significativos. No renunciéis mañana a vuestro trabajo para convertiros en influencers de TikTok, aunque si esa es genuinamente vuestra pasión, tal vez no sea tan mala idea. Comenzad por recuperar 1 hora al día para algo que os conecte con vuestro self auténtico. Tercero, y esto es crucial, dejad de pedirle permiso al mundo para vivir vuestra vida.
No necesitáis la aprobación de vuestra familia, vuestros amigos, o vuestro feed de LinkedIn para hacer cambios que os acerquen a quien realmente sois. Aquí está vuestra hoja de ruta práctica, cortesía de la casa Junietste Asociados. Primero, haced un inventario honesto de vuestra vida actual. ¿Qué os energiza y qué os drena? ¿Cuándo os sentís más auténticos? ¿Cuándo sentís que estáis actuando? Segundo, identificad un área específica donde el miedo os tiene paralizados. ¿Es el trabajo? ¿Las relaciones? ¿La creatividad? ¿La salud? Tercero, tened una conversación honesta con vuestra sombra. Preguntadle, ¿de qué me estás protegiendo? Casi siempre la respuesta es una versión de que te lastimen, te rechacen o fracases. Agradecedle por cuidaros, pero decidle que ahora podéis manejar esos riesgos. Cuarto, diseñad un experimento pequeño. No un cambio de vida dramático, sino un pequeño acto de rebeldía auténtica. Quinto, y esto es importante, encontrad vuestra tribu. Buscad gente que esté en el mismo viaje de convertirse en quien realmente son. Los cangrejos en un cubo se arrastran hacia abajo mutuamente, vosotros necesitáis águilas que vuelen hacia arriba juntas. Y ahora la revelación final que os va a descolocar, la verdadera seguridad no viene de aferrarse a lo conocido, sino de desarrollar la confianza en vuestra capacidad de adaptaros a lo desconocido. Pensadlo, en un mundo que cambia constantemente, ¿qué es más seguro? ¿Ser inflexibles como un roble que se rompe con la tormenta, o ser adaptables como un bambú que se dobla pero no se quiebra? Vosotros habéis estado buscando seguridad en trabajos estables, en relaciones seguras, en rutinas predecibles. Pero esa seguridad es una ilusión. La única seguridad real es conoceros a vosotros mismos lo suficientemente bien como para saber que podéis manejar cualquier cambio que la vida os presente. Es la diferencia entre ser un turista perdido que necesita que todo esté planificado, y ser un explorador confiado que puede improvisar sobre la marcha. El miedo al cambio es, en el fondo, falta de confianza en vosotros mismos. Pero aquí está el secreto, esa confianza se construye cambiando, no evitando el cambio. Es la paradoja más hermosa de la psique humana. Antes de cerrar esta sesión de terapia grupal, quiero que entendáis algo fundamental, ese miedo que sentís no es vuestro enemigo. Es vuestro sistema de navegación interno que se activó porque sabéis, en algún nivel profundo, que es hora de evolucionar. El miedo aparece en el umbral entre quién habéis sido y quién podéis llegar a ser. Es la alarma que suena cuando vuestra alma detecta una oportunidad de crecimiento. Los animales en la naturaleza sienten miedo antes de migrar a territorios desconocidos, pero migran de todas formas porque algo más profundo que el miedo los impulsa, el instinto de supervivencia evolutiva. Vosotros tenéis ese mismo instinto, solo que lo habéis confundido con estabilidad, cuando en realidad es vuestra psique gritándoos, es hora de crecer. El regalo del miedo es que os prepara para la aventura. Os agudiza los sentidos, os vuelve más creativos, más alertas, más vivos. El problema no es sentir miedo al cambiar de vida, el problema es no cambiar de vida por miedo al miedo. Es como rechazar el regalo más valioso porque viene en una caja que os da un poco de ansiedad abrir. Mis queridos pacientes del diván digital, hemos llegado al final de esta sesión, pero el comienzo de vuestra verdadera terapia empieza cuando cerréis este vídeo. Recordad, no necesitáis ser perfectos para comenzar, solo necesitáis comenzar para ser perfectos para vosotros mismos. El miedo seguirá ahí, daos por enterados. Pero ahora sabéis que podéis caminar con él, no paralizaros por él. Nietzsche os desafiaría a preguntaros, ¿qué haríais si supierais que no podéis fallar? Y yo os desafío a preguntaros, ¿qué haríais si supierais que ya sois suficientes exactamente como sois? La individuación no es convertirse en alguien más, es convertirse en quien siempre habéis sido debajo de todas las máscaras, expectativas y miedos.
Ahora decidme en los comentarios, ¿cuál es ese pequeño experimento de autenticidad que vais a intentar esta semana? No me vengáis con voy a dimitir mañana, quiero algo específico, pequeño pero significativo. Y si este vídeo os hizo sentir menos solos en vuestro proceso de convertiros en vosotros mismos, compartid este mensaje con alguien que también esté listo para su propia revolución silenciosa. Y recordad, el cambio no es algo que os pasa, es algo que elegís. Hasta la próxima.